Buenas noches, buen miércoles. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo te va, Julieta? Muy bien, Martín, un gusto estar acá. Vamos a empezar hablando de un asunto muy comentado en las últimas horas, que llama la atención, que preocupa, porque el Ministerio de Salud Pública está en este momento, integrantes del Ministerio, recibiendo a una delegación del Sindicato Médico del Uruguay para abordar la situación financiera del CASMU, ¿no? De esa institución de asistencia médica, luego de que desde el Ministerio se advirtió que podría ser intervenida en caso de que no resuelva la situación, textuales palabras, de desequilibrio económico-financiero que afronta. La institución médica CASMU tiene 10 días para demostrar que puede subsanar la situación. Así es, Martín. La ordenanza ministerial advierte que la situación del CASMU ha empeorado y eso podría implicar un riesgo asistencial alto. Más temprano, autoridades sanitarias se reunieron con el sindicato del CASMU y la Federación Uruguaya de la Salud, que señalaron que los números no se condicen con lo que expresa el Ministerio y advierten que es un problema estructural del sistema de salud. Vamos por otros asuntos también. Vamos a verlo en titulares. Muy bien. La presidenta del directorio del Partido Nacional recibió a Álvaro Delgado y a Valeria Ripoll, formulan la presidencia por su partido, y hoy se reunieron los equipos técnicos de Delgado y Raffo para elaborar un programa único. La Corte Electoral validó el mínimo de firmas necesarias a favor del plebiscito previsional, que de esta forma quedó habilitado y se va a desarrollar en octubre. La campaña del sí pedirá reuniones a referentes de los partidos políticos. La presidenta de las organizaciones Mundo Afro, Verónica Villagra, cuestionó las acciones del gobierno hacia la población afro y señaló que aumentaron la pobreza, el desempleo y la situación de calle. El sindicato de las cooperativas del transporte realizó un paro debido a que un pasajero agredió a un trabajador. Una delegación se reunió con representantes de la Intendencia de Montevideo y van a solicitar lo mismo ante el Ministerio del Interior. El partido político Comunes, formado durante la firma de la paz en Colombia por exintegrantes de la FARC, solicitaron a José Mujica que vuelva a intervenir ante la ONU para reencauzar el proceso iniciado en 2016. El presidente argentino, Javier Milei, enfrenta la semana más delicada de sus casi 7 meses de gestión debido a la presión de economistas, el sector empresarial, la especulación financiera y el FMI para que ejecute una devaluación a la que se resiste. Las fuerzas de defensa de Israel mataron hoy a un alto jefe militar de Hezbollah en el Líbano, el tercero en importancia en pocos meses, aumentando la tensión en la frontera, mientras que el movimiento chiita respondió lanzando más de 100 cohetes a territorio israelí. Muchas gracias por estar del otro lado. Les recuerdo otras pantallas por las que nos pueden ver o quizás nos están viendo además de la televisión de su hogar. También nos pueden ver por tvciudad.ui y por el vivo de YouTube. Y nos pueden escuchar por Uniradio, la radio de la Universidad de la República en 107.7 FM o uniradio.edu.ui. Comenzamos la recorrida con Martín Rodríguez. Tema de portada, adelanto de móvil con Juan Aldecoa desde el Ministerio de Salud Pública. Juan, bienvenido, buenas noches. ¿Hay reunión por ahí? Martín, Julieta, compañeros, hay reunión en este momento del Sindicato Médico del Uruguay, más precisamente de José Minarrieta, el presidente del SMU, con autoridades del Ministerio de Salud Pública que ya tuvieron hace un ratito y acaba de terminar la reunión con Jorge Bermúdez de la Federación Uruguaya de la Salud y también con Álvaro Irigoitía del Sindicato del CASMU. ¿Por qué? Porque lo adelantaron ustedes hace minutos nada más. El MSP intimó a la empresa CASMU a que subsane su situación económica o si no en 10 días podría ser intervenida. Desde la empresa se tomó con sorpresa esta comunicación y desde el sindicato de AFCASMU también se dijo que la empresa podría estar maquillando los números. En un ratito ampliamos un poco más. Lo vieron en titulares, se llegaron a las firmas necesarias para habilitar el plebiscito sobre cuestiones previsionales y hay distintas voces y distintas posturas dentro del Frente Amplio. El senador Frente Amplista Mario Vergara dijo que sería deseable que la candidata a vicepresidenta Carolina Cose se expresara en contra del plebiscito y por su parte el secretario general del Partido Socialista y diputado Gonzalo Sibila dijo que aún se continúan discutiendo estos temas dentro del Frente Amplio, pero recordó que estaba pautada la libertad de acción. Trabajar, como estamos trabajando hasta ahora, por la aprobación del plebiscito y otros compañeros expresarán otra mirada, algo que nos parece que es normal en una organización democrática y en un tema tan grande como este, ¿no? Yo aspiro a que la fórmula presidencial del Frente tenga una postura consolidada en este tema, porque entiendo que de otra manera, bueno, podría ser un factor de debilidad sin duda.
Estas discusiones se dispararon a la interna del Frente Amplio porque hoy la Corte Electoral informó justamente que la campaña a favor del plebiscito previsional alcanzó las firmas necesarias para que se habilite la consulta popular, ya que al día de hoy validó la Corte 276.151 adhesiones, lo que supera el mínimo exigido. Este plebiscito será en simultáneo con las elecciones de octubre y para que la reforma constitucional se apruebe, la papeleta del sí deberá superar el 50% de los votos y además el nivel de votación total del electorado deberá ser superior al 35% del padrón electoral. Tenemos para octubre 2 plebiscitos de reforma constitucional, uno de la seguridad social y otro que es la iniciativa, en realidad iniciativa legislativa, porque son 2/5 de la Asamblea General, que presentó para reformar el tema de los allanamientos nocturnos. La Constitución indica que tiene que ser aprobado por la mayoría, pero que es de los que concurren a votar, pero además esa mayoría tiene que ser mayor al 35% de los habilitados. En estos 2 casos, que son los incisos A y B del artículo 331 de la Constitución. Sobre la cantidad de firmas descartadas por la Corte Electoral, Korsenjak explicó que son hechos que ocurren de manera habitual. Había una serie de casilleros en blanco, por ejemplo, porque se entregaron formularios con firmas y esos casilleros en blanco naturalmente eran rechazados inmediatamente porque no tenían datos de alguien que hubiera adherido. Por otro lado, hubo una serie de firmas que no coincidían en ninguno de sus rasgos con la firma que venía en la papeleta de adhesión. Y por otro lado, lo que habitualmente ocurre, es decir, inscripciones múltiples o alguna inscripción de gente que estuviera inhabilitada, pero eso estaba discriminado en cada uno de los reportes. Y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, celebró la habilitación de este plebiscito y adelantó que la campaña del sí le pedirá reuniones a referentes de todos los partidos políticos. Sí, Abdala también dijo que los cambios en términos previsionales que impulsa la reforma constitucional propuesta, porque eso es un plebiscito en definitiva, son sostenibles en términos económicos financieros, y también dijo que quienes se oponen están haciendo una campaña de miedo. Se dio lo que ya sabíamos, que las firmas estaban porque fueron trabajosamente recolectadas en los lugares de trabajo, en los barrios, de una manera modesta, humilde, pero muy firme. Y bueno, ya va a haber plebiscito, vamos a poder debatir públicamente y conversar con toda la población. Vamos a estar prestos a conversar, a dialogar, a informar con toda la población para que vote lo que vote en octubre, de acuerdo a su leal saber y entender, ponga la papeleta del plebiscito. ¿A qué va a alcanzar la campaña? ¿Con quiénes pretenden reunirse? ¿Directamente con los candidatos, con los partidos? No, la Comisión Nacional ha decidido solicitar una reunión a los distintos partidos políticos para tratar de proponerles, sugerirles, elevar el nivel de discusión, no salir un poquitito de algunas prédicas y algunos planteos que lo único que pretenden es aterrorizar a la gente e ir a fundamentos sólidos y a razonamientos verdaderos, ¿no? Según algunos estudios que nosotros estamos haciendo, se puede solventar perfectamente por el propio dinero que ingresa al Banco de Previsión Social, al fideicomiso creado con esta papeleta y que hoy está administrado por la SAFAP. Y más adelante, después del 2030, 2040, bueno, existen las maneras adecuadas para solventar un derecho humano como este, ¿no? A propósito de este tema, el senador frente amplista Mario Vergara dijo que la habilitación del plebiscito, que se confirmó hoy de alguna manera, no debería cambiar lo que ha sido la postura hasta ahora del Frente Amplio, que recordemos, en la instancia anterior, cuando empezó la campaña de recolección de firmas, dio libertad de acción. Recordó igualmente que el candidato frente amplista Yamandú Orsi se expresó en contra de este plebiscito y dijo que sería deseable que la candidata vicepresidenta Carolina Cose haga lo mismo. Está claro el posicionamiento de Carolina, esperemos que próximamente lo manifieste. Yo aspiro a que la fórmula presidencial del Frente tenga una postura consolidada en este tema, porque entiendo que de otra manera, bueno, podría ser un factor de debilidad sin duda. Para Vergara, la reciente confirmación de que habrá plebiscito previsional en octubre no debe modificar la postura del Frente Amplio. Yo creo que las posturas en su momento se tomaron analizando concienzudamente el contenido de la papeleta y
por lo tanto no creo que por el hecho de que ahora se confirmen las firmas necesarias para ir al plebiscito, las posturas cambien. O sea, yo entiendo que el Frente ya tiene la posición tomada, definió cuál es su camino y dio libertad de acción. Cada sector tomó su posición en base a un análisis profundo de la propuesta y por lo tanto entiendo que las posturas están tomadas. Lamentablemente este es un episodio que nos hace llegar como Frente Amplio a la elección nacional con posturas diferentes, con posturas divididas en un tema tan trascendente. Continuamos en este tema y hablábamos al principio de esto de las dos posturas. Aquí va otra. El diputado frente amplista Gonzalo Sibila celebró la habilitación de este plebiscito y aseguró que su sector, el Partido Socialista, continuará trabajando por la aprobación del sí. Además, Sibila prefirió no adelantar cuál será la postura sectorial, otra vez, la del Partido Socialista en este caso, con respecto a si el Frente Amplio debe mantener el criterio de la libertad de acción o cambiarlo. Instancias anteriores, plebiscitarias, distintos partidos políticos han tenido diferencias sobre iniciativas de este tipo. Lo importante es que la ciudadanía sepa que la diferencia entre una papeleta como esta y una lista es que la papeleta es una decisión de cada ciudadano, de cada ciudadana, qué hace con ella, digamos, ¿no? O sea, la lista, uno elige obviamente qué lista votar, pero las listas están construidas en función de decisiones partidarias. En el caso de estas papeletas, tienen que ver con la democracia directa, así que las diferencias que podamos tener dentro de los partidos políticos son un dato, obviamente son importantes y hay que valorarlas, hay que ver cómo el Frente Amplio ahora que las firmas se validaron, cómo resuelve encarar este tema. Hasta ahora lo que se ha definido es una libertad de acción para la etapa anterior, que fue la de la juntada de firmas. Bueno, una vez resuelto ese camino, nosotros en el marco de esa resolución general del Frente Amplio, vamos a trabajar, como estamos trabajando hasta ahora, por la aprobación del plebiscito y otros compañeros expresarán otra mirada, algo que nos parece que es normal en una organización democrática y en un tema tan grande como este, ¿no? Es una etapa distinta a la anterior y el debate sobre la libertad de acción tiene también otras características, porque está de por medio de esto que vos mencionabas, del ensobre de la papeleta, de distintos elementos que tienen más que ver con la etapa ya electoral, ¿no? En la que obviamente la papeleta va a estar a consideración de la ciudadanía. Así que veremos, no hay una sola modalidad posible en relación a este tema y eso tendrá que discutirlo el Frente a su debido tiempo. Otro asunto, atención porque a esta hora todavía transcurre un paro del sindicato de quienes trabajan en las cooperativas de transporte debido a que un pasajero agredió a un trabajador. Y Martín Burgues, integrante del sindicato de UCOT, valoró una reciente reunión en la que se abordó el tema con la Intendencia de Montevideo y adelantó que le pedirán otra reunión al director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Matías Terra. Volvimos a insistir sobre el tema de la campaña, en donde se marquen las dos partes del tema, ¿no?, de los derechos y las obligaciones. También tener una reunión, se pusieron a la orden con el Ministerio del Interior, con la parte de Convivencia Ciudadana, Matías Terra, para también que aporten algo desde el lado de ellos y bueno, tratar de ir de a poco buscando la forma que se vayan minimizando estos tipos de incidentes que la verdad que son lamentables. Nos dijeron que a corto plazo, mediano plazo iba a salir la campaña y bueno, lo que planteamos de inmediato, por lo menos que en algunos temas fundamentales que pueden haber algún tipo de problema, por lo menos se pusiera también en los ómnibus, en la reglamentación, por ejemplo, los asientos preferenciales, todo ese tema que a veces cuesta y que no es que los inventamos nosotros, es un tema de reglamentación y aparte un tema de humano también, ¿no? El reitero es con los nocturnos del día de hoy, 23:30 aproximadamente. Ahí se normaliza el servicio en UCOT. Bueno, lo escuchaban, decía que el servicio se normaliza a su forma habitual en los turnos nocturnos, pero les comentamos igualmente que el paro de las cooperativas comenzó a las 13 horas. Ahora cambiamos de tema porque los equipos técnicos de la mayoría de las precandidaturas del Partido Nacional hoy tuvieron una reunión para unificar el programa
tarea que estaría pronta a fines de este mes de julio y ese programa luego será elevado a la convención partidaria. Así es, les comentamos que hubo representantes de las campañas de Álvaro Delgado, Laura Raffo, Carlos Liafiliola, Roxana Cobrán, pero no hubo representación de los equipos técnicos que asesoraron a Jorge Gandini. Básicamente discutimos los principales énfasis de cada uno. Lo que es muy evidente, que todos ustedes ya habrán visto, es la consistencia programática que había. Bueno, el tema del costo de vida es evidente, fue un énfasis muy grande en la campaña de Laura y también que nosotros trabajamos en el programa, el tema del empleo, el tema de seguir con la transformación educativa, temas de reforma del Estado. Bueno, discutimos un poquito de los grandes lineamientos, cómo cada uno había organizado y comprobamos eso, que creo que es muy clara la sintonía. En algunos casos hay algún énfasis, más para que va a servir para enriquecer, pero casi que no detectamos temas que haya que laudar, sino que la sintonía, creo que también con otros compañeros de la coalición, pero en el caso del Partido Nacional es muy claro que vamos a hacer un proceso muy bueno y bueno, básicamente ahora vamos a dar un espacio para que los grupos técnicos, los equipos técnicos en las distintas áreas se reúnan durante algunos días y bueno, la idea es para fin de mes tener ya finalizado y cerrado el documento del Programa Único del Partido Nacional. ¿Es necesario en esta etapa, no sé si llamarle maras perezas, después de lo que fue la conformación de la fórmula, esos temas están o es únicamente programática? No es necesario limar ninguna aspereza desde el punto de vista de que, como decía Agustín, nuestros programas son similares, se basan en orgullosos del gobierno que estamos haciendo, la del segundo piso, de la segunda ola de transformaciones. Básicamente se trata de eso. En cuanto a los valores o a los principios estamos absolutamente de acuerdo, no hemos encontrado ningún matiz. En cuanto a las propuestas, algunas propuestas que están buenas de nuestro lado, en las que participaron más de 130 técnicos, otras propuestas que son súper positivas también del programa de Álvaro Delgado, ponerlas en común, en clave de unidad y mirando hacia el futuro. Cambiamos de tema, Martín. Desde el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT aseguraron que al mes de mayo hubo un crecimiento interanual de entre 30.000 y 40.000 puestos de trabajo y al mismo tiempo un crecimiento de la informalidad. Sí, el análisis se basa en los datos de empleo publicados este martes, los tuvimos en MBD Noticias, por el Instituto Nacional de Estadística. Hay una cierta estabilidad o un cierto estancamiento en materia de empleo, de desempleo. Tenemos indicadores relativamente similares a los que veníamos viendo en los últimos meses. Y más allá de eso hay un proceso de mejora del empleo generalizado. Después de la pandemia, obviamente, hubo un rebote, después de un desplome muy importante que hubo en la tasa de empleo, hubo un rebote esperable, ¿verdad?, que fue interrumpido en algún momento, allá por el año 2022, pero que a lo largo de 2023, sobre todo, se mantuvo una recuperación del empleo en la comparación interanual, o sea, si uno lo compara con periodos similares a los del año anterior, hablamos de una creación de empleos que está en el orden de los 30.000 o 40.000 puestos de trabajo, que es una cifra importante y positiva. Por un lado, esa mejora en el empleo ha venido acompañada, esa mejora más reciente en el empleo, ha venido acompañado de un aumento en la informalidad, ¿verdad? Los indicadores de informalidad que llegaron a estar en el orden del 20% del total de ocupados, que ya de por sí es una cifra bastante alta, ¿verdad? 1 de cada 5. Bueno, hoy tenemos indicadores de informalidad que están llegando casi al 22%, ¿verdad? Ha habido un aumento de la informalidad, o sea, prácticamente la totalidad de esos puestos de trabajo que se crearon o que aumentaron son informales, ¿verdad? Desde el Cuesta Duarte también alertan por las 550.000 personas que ganan por debajo de los 25.000 pesos líquidos al mes por 40 horas semanales. Cambiamos de tema. La presidenta de Organizaciones Mundo Afro, Verónica Villagra, dijo que la designación de julio como mes de la afrodescendencia está vaciada de contenido. Villagra también cuestionó las acciones del gobierno al respecto y señaló que aumentaron la pobreza, el desempleo y la situación de calle entre las personas con esa ascendencia étnica. El mes de los afro-uruguayos, de los afrodescendientes, fue en el marco del MIDES, con una política pública, con una idea de visibilidad, de marcar y de dejarlo instalado. Indudablemente quedó instalado desde el punto de vista de la institucionalidad, pero se fue vaciando de contenido. Hay una falta de interés del Estado en los eventos. No se ha instalado una política, o por lo menos tuvimos la intención
de instalar una política en otros gobiernos. En estos últimos 5 años no se actúa en consecuencia y bueno, nos remitimos a esto, ¿no? Los niveles de pobreza, de desempleo, de situación de calle que aumentan y que involucionamos. Si bien no tuvimos los mejores indicadores nunca, porque no se llegaron, es decir, la incidencia, por ejemplo, de la cuota era interesante. En este momento es de un 0.36. Es nada. Ni siquiera te hablo de equidad racial, te hablo de equidad social. Para tener una sociedad más o menos armonizada, los distintos focos tienen que estar contenidos. Y es precisamente lo que no pasa. Villagra señala que el Observatorio de Racismo y Xenofobia creado en el año 2020 entre la UDELAR y las organizaciones Mundo Afro para visibilizar y sensibilizar sobre la temática no ha generado los resultados esperados. Desde el observatorio hemos tenido respuestas nefastas porque cuando hemos hecho consultas a las intendencias del país u organismos del Estado, que es un poco los mecanismos que se usan, las devoluciones son nefastas. Porque además hay organismos que ni siquiera saben que existe la variable. Y hasta este viernes se desarrolla la Expo Macamba en el atrio de la Intendencia de Montevideo, una iniciativa que reúne a más de 35 emprendimientos y artistas que promueven la cultura, el patrimonio y el legado afro. Y que es parte de las actividades vinculadas al mes de la afrodescendencia. Generar una acción más en el marco de una política pública que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres. Especialmente con eso, porque digamos que Macamba celebra esto de ser compañera. Es la palabra que elegimos en bantú para justamente reivindicar la ancestralidad afro en nuestra tierra, en Uruguay. Y en ese sentido, esta acción reúne a mujeres mayoritariamente afro-uruguayas, también mujeres de pueblos originarios y en algunos casos también mujeres de movilidad humana internacional que tienen la interseccionalidad de ser afrodescendientes de las Américas. Y en ese sentido, bueno, construimos este proyecto que ya está desde el año 2019. Elizabeth Suárez inició con este proceso. Yo estuve en esa época justamente contratada para poder diseñarlo y hoy estoy desde este otro lugar, así que es maravilloso poder contarlo también desde ese proceso hasta hoy, cómo ha crecido, cómo ha generado institucionalidad y bueno, seguimos promoviendo que las mujeres afro tengan espacios de comercialización y puedan estar muy visibles en la ciudad para que estos proyectos afrocentrados puedan visibilizarse de forma real. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Lo decíamos en la portada, es un día agitado para lo que tiene que ver con el mutualismo y por eso nos vamos a contactar con Juan Aldecoa, que nos va a adelantar información vinculada a esto. Adelante, Juan. Julieta, lo adelantamos hace minutos nada más. Hace poquito terminó la reunión entre el sindicato del CASMU, AFCASMU, también entre la Federación Uruguaya de la Salud y el Ministerio de Salud Pública. En este momento se está dando otra reunión entre el Sindicato Médico del Uruguay, también con el MSP, porque llegó la comunicación a la empresa CASMU de que la ministra Karina Rando había firmado una ordenanza para intimar a la mutualista CASMU a subsanar sus deudas económicas en 10 días, si no podría ser intervenida esa empresa. Tras la reunión entre el Ministerio de Salud Pública y las autoridades también del sindicato del CASMU, también de la Federación Uruguaya de la Salud, el gremio de trabajadores de la mutualista sostuvo que los números manejados por la institución médica no son claros. Además, afirmó que la reducción de la plantilla laboral está afectando la calidad asistencial. También estuvo Jorge Bermúdez de la FUS y sostuvo que existe una crisis estructural en el sistema de la salud. Veamos y escuchemos lo que dijeron Bermúdez y Erigoitía hace un ratito nada más. No son claros los números. Cuando los números me los pintas de una forma o me los pintas de otra, para mí eso me preocupa y eso se lo hicimos saber al Ministerio. La preocupación de que esos números... No, utilicemos el término maquillado, porque sí lo interpreté yo, eso es una gran preocupación. Después, con respecto al tema de la intervención, el Ministerio lo intimó de acá a 10 días y veremos qué es lo que responde el CASMU a esos 10 días. Acordemos que la situación viene de hace más de 2 años, hace tiempo de esto.
O cuando usted habla de maquillaje, habla de las autoridades del CASMU, los números que presentan. Es lo que nos transmite el Ministerio, no es lo que me dijo el CASMU a nosotros, es lo que el Ministerio nos transmite en base a que el cierre de un balance no se condiciona con el comienzo del otro, entonces eso no queda claro. Hay una gran reducción de la plantilla funcional, pero parece que el CASMU viene por más y nosotros, sin lugar a duda, que estamos preocupados por eso. Para la FUS, la situación de CASMU es prioritaria. Ahora no es solo la situación de CASMU. Nuestra visualización del problema es que el Ministerio de Salud Pública tiene un quietismo tremendo con respecto a lo que es hoy una crisis estructural del Sistema Nacional Integrado de Salud. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Por supuesto que seguiremos con atención lo que suceda en adelante en el Ministerio de Salud Pública. Ahora cambiamos de asunto porque el Ministerio de Desarrollo Social, en este caso, inauguró la tercera casa de medio camino para personas en tratamiento por consumo problemático de drogas, ubicada en Montevideo, más precisamente en la Ciudad Vieja. Y el ministro Alejandro Sciarra dijo que esta obra se hizo con los fondos que destinó el gobierno para salud mental y adicciones. Personas sobre todo en situación de calle, con problemas de adicciones y salud mental, ¿sí? Que iniciaron un proceso, ingresan a un refugio o ingresan a lo que nosotros llamamos hogares asistidos, que son a veces colonias terapéuticas donde viven y se recuperan de su adicción. Sciarra también se refirió al trabajo que realizará el MIDES ante el anuncio de una nueva ola de frío por parte de Inumeta. Informó que en las últimas semanas han tenido que realizar internaciones compulsivas ante la negativa de concurrir a los refugios. Reforzar los equipos, reforzar los lugares y que cada persona que necesita o que requiere el ingreso lo tenga. Las últimas semanas sí tuvimos algunas internaciones compulsivas. La última fue una mujer de 75 años con problemas de salud mental que logramos en conjunto con ACE ingresar. Muy bien, y ahora les comentamos que la justicia dispuso el sobreseimiento de Dante Mareco Moreno, acusado erróneamente por la fiscal Mirna Busic por el delito de incitación a la violencia en la causa que investiga las peleas de adolescentes en las inmediaciones del Shopping Nuevo Centro. Claro, la fiscal se basó en un informe de inteligencia del Ministerio del Interior para formalizar la investigación contra Mareco, a quien confundió con el joven conocido como el Dante del Cerrito, o sea, otro Dante, responsable por la incitación de las peleas. La defensa del joven erróneamente acusado apeló la resolución de la fiscal que lo había imputado sin recabar pruebas ni tomarle testimonio. Otro tema regional. El presidente argentino Javier Milei confirmó que no concurrirá a la cumbre de líderes del Mercosur en la que próximamente Uruguay va a asumir la presidencia pro tempore. Y Marcel Bailand, que es profesor de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, consideró que esto no significa un problema para el bloque regional. No es la primera vez que ocurre, porque con Bolsonaro al revés también había ocurrido. Me parece que lo sustantivo acá es el contraste entre esos modos o esas cercanías o no cercanías de los presidentes y lo estructural del Mercosur. Yo creo que en ese sentido, en el caso de Argentina, es muy notorio de que el gesto de Milei tiene que ver más con un gesto de relaciones internacionales y con otras vitrinas del mundo que estrictamente con la región. Sin embargo, eso contrasta con el hecho de que Argentina, desde el punto de vista de la relación con Brasil y de su posicionamiento en el Mercosur, ha mantenido el piloto automático, es decir, ha hecho exactamente lo mismo que el gobierno anterior, que en un titular yo lo diría que es la total subordinación estratégica que tiene con Brasil en términos internacionales. Esto es lo un poco contradictorio o raro, ¿no? Es decir, un primer plano, digamos, de discusión política intensa y de enfrentamiento hasta personal entre los presidentes con juicios cruzados, y otro es el hecho que Argentina no ha cambiado su posicionamiento en relación al Mercosur.
Y además el profesor Marcel Vaillant considera que Uruguay obtuvo concesiones de parte de los socios mayoritarios del Mercosur, Argentina y Brasil durante la gestión de Lacalle Pou. Y también dijo que el desafío que tendrá Lacalle Pou en su última presidencia pro tempore del Mercosur será terminar con lo que definió como pesimismo, en el sentido de que finalmente se permita la habilitación de nuevas formas de asociación entre el Mercosur y países o bloques. Este semestre es una oportunidad, justo cierre de gobierno, para que este gobierno logre dejar algo, es decir, una aposta al que sigue, sea del signo que sea, para consolidar el perfil de una posición que Uruguay ha intensificado en este gobierno, pero que viene de gobiernos anteriores, y es que este arreglo, digamos, este equilibrio o esta trampa en la cual está el Mercosur, quizás puede ser un camino para economías continentales como Brasil, pero definitivamente no lo es para economías pequeñas, ¿no? Yo creo que cristalizar esto, proponer un modelo de relaciones con terceros que se aproxime más al modelo que tiene la Asociación Europea de Libre Comercio, que es el con la cual está negociando ahora, que en general se armoniza bloque a bloque, pero después se deja una geometría variable para que se hagan los acuerdos de manera bilateral. Así funcionan Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. Y bueno, creo que esa es una oportunidad que tiene el Uruguay. Y ese es en el plano del Mercosur, ¿no? Más una agenda proactiva y positiva y realista en el Mercosur, salir tanto del síndrome del mercopesimismo al mercoptimismo, ¿no? Poner un eje realista en términos de cómo enfocar los problemas en el Mercosur. Problema, solución. Yo creo que esa es la oportunidad que tiene el gobierno del Uruguay. Seguimos con un tema vinculado, porque el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, el uruguayo Sergio Abreu, abogó por la existencia de una diplomacia presidencial sin agravios, adjetivos ni insultos. Y esta reflexión surgió luego de que el presidente argentino calificara de corrupto a su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Tenemos que buscar que todos tengamos un criterio común, pero empezando por defender a nuestra gente, a nuestros pequeños y medianos industriales, que son 20 billones, y que apenas participan en el comercio del 3%. Los gobiernos y todos los presidentes sí deberían aprender a que la diplomacia presidencial se hace sin adjetivos, sin calificar, sin descalificar y sin insultar, porque los rehenes de todo esto son los pueblos que están esperando respuestas, a veces de los entusiasmos o de los adjetivos, que están haciendo uno de los elementos más difíciles para encontrar una armonía, que es la construcción de armonías, como dice el presidente Samper, construir armonías más allá de las diferencias para que la integración, que es comercio, tenga resultados en lo más vulnerables. Y el exmandatario colombiano Ernesto Samper participó de la actividad de la ALADI realizada en Montevideo y dijo que el expresidente José Mujica es un referente regional en materia de integración. También anunció que el partido político colombiano Comunes, conformado por personas que en el pasado integraron las FARC, o sea, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se desmovilizaron en 2016, le pidió a Samper, a él, que intervenga para encauzar el proceso de paz iniciado en su país en 2016, del cual fue garante. Hicimos un análisis de cómo es de importante que esta región recupere el concepto de la integración. Nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora y nunca habíamos necesitado tanto la integración como en este momento. Y finalmente, dentro de estos anuncios iniciales, quiero decirles que hay una comunicación que se hará pública, si él así lo desea, del movimiento de los comunes de Colombia, que es la antigua FARC, porque Pepe Mujica participó como garante de los acuerdos de paz de las FARC, conjuntamente con el expresidente de España, Felipe González. Ellos han enviado una delegación que no solamente le va a entregar un reconocimiento a su tarea en la construcción de los acuerdos de paz, sino van a compartir con él de manera
que ya juzgará el presidente Mujica si se revela o no las dificultades que está atravesando el proceso de paz en Colombia y la necesidad de que personas como Pepe Mujica sigan contribuyendo a que estos acuerdos de paz en los cuales nos estamos jugando la vida a los colombianos, después de 50 años de conflicto, puedan efectivamente implementarse. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional una vez más desde la República Argentina, donde hay una situación de tensión en el gobierno, sobre todo en materia económica, ante las presiones que existen en este momento en virtud justamente del pedido que se le está haciendo de una devaluación al gobierno de Javier Milei. Economistas, especialistas, el propio Fondo Monetario Internacional está presionando al gobierno argentino y además, toda esta situación está dada dentro de un contexto donde el dólar blue, el dólar paralelo, se ha disparado. También está en cuestión la presencia de Luis Caputo como ministro de Economía, que es otro de los debates que se da en la interna argentina por estos momentos, precisamente generando muchas tensiones en el gobierno de Milei, que parece no encontrar la vuelta. Según los analistas económicos, en los últimos días se terminó la estabilidad cambiaria lograda por Milei desde que asumió en diciembre del 2023, ya que el dólar paralelo conocido como blue pegó un brusco salto y se amplió del 20 al 50% la brecha con respecto al dólar oficial. Además, las acciones y los bonos argentinos se desplomaron este martes un 10%, en tanto que el riesgo país, que mide la confianza en la capacidad para pagar la deuda en 2 meses, pasó de 1.100 a 1.536 puntos. La prensa local amaneció este miércoles con títulos plagados de advertencias sobre las dudas alrededor del rumbo económico, destacando la turbulencia en los mercados, así como el caos y la confusión que generan las presiones para que el gobierno devalúe por lo menos un 10% el dólar oficial para acortar así la diferencia con el paralelo. Milei se resiste porque una devaluación provocará de inmediato un alza en la inflación, el indicador que ha logrado sostener una tendencia decreciente durante los primeros meses de este año y que es una de sus principales promesas de campaña. Mientras crecen los rumores de una posible remoción del ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de gabinete Guillermo Francos reconoció su desconcierto por el desplome de los bonos y el alza del dólar paralelo, ya que demuestran desconfianza hacia el gobierno, pero afirmó que la reacción no tiene mucha justificación y que el plan es sólido y consistente, según dijo. Volvemos a la guerra en Oriente Medio en 3 escenarios distintos. En Gaza, hoy hubo 24 muertos y sigue el avance israelí. Incluso ha dejado de funcionar el hospital europeo en la ciudad de Jan Yunis, en el centro de la franja. En Cisjordania, el ejército de Israel mató a 5 palestinos en un contexto bastante complejo, donde por primera vez en 30 años el Estado de Israel se ha hecho de 1.200 hectáreas pertenecientes a palestinos y a las cuales ya no pueden entrar los agricultores palestinos, y además ese territorio está siendo ocupado por los colonos, ya desde que comenzó la crisis del 7 de octubre, que se ha producido un avance importante de los colonos israelíes. Pero por otra parte, la tensión aumenta en el intercambio con Hezbollah. Hoy Israel mató a un alto comandante, el más alto que había allí de Hezbollah en el sur del Líbano. Hubo una respuesta de 100 cohetes que llegaron a territorio israelí, acrecentando las tensiones entre el Líbano e Israel. El comandante de Hezbollah, Abu Ali Nasser, jefe de la unidad Asís del grupo y una de las 3 divisiones regionales del sur del Líbano, murió en un ataque israelí en la ciudad de Tiro, informó el movimiento este miércoles, quien destacó que el jefe militar fue asesinado en el camino a Jerusalén, término utilizado por el grupo para referirse a los ataques israelíes. Las fuentes señalaron que el comandante, el de más alto rango hasta el momento, era responsable de una sección de las operaciones de Hezbollah a lo largo de la frontera, donde el movimiento chiita estado aumentando el intercambio de fuego con el ejército israelí desde octubre, en paralelo con la guerra en Gaza como respaldo a Hamas. El conflicto sigue de momento en fase latente, aunque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró el 23 de junio que el próximo objetivo del ejército tras terminar su operación en Gaza es enfrentarse a Hezbollah en la frontera norte.
Tras la muerte del comandante de Hezbollah desde el Líbano, han disparado al menos 100 cohetes hacia Israel durante la última hora, aunque no se han reportado heridos a causa de los ataques y según los militares israelíes, la mayor parte de los proyectiles lanzados contra su territorio cayeron en áreas abiertas. El huracán Beryl en el Caribe avanza hacia Jamaica y las Islas Caimán luego de dejar 7 muertos en distintos países en su avance por la zona del Caribe. Los meteorólogos y los científicos explican que este huracán alcanzó un nivel altísimo en poco tiempo, lo cual se le atribuye al cambio climático, y dijo que se espera una temporada de huracanes este año y a partir de septiembre, que es cuando comienzan, realmente muy intensa, con fenómenos que pueden superar a este huracán. Su rápida intensificación y efectos devastadores son consecuencia del cambio climático, en particular del calentamiento de los océanos, subrayan los expertos, destacando que Beryl es el fenómeno que más rápido se ha intensificado en el Océano Atlántico antes de la llegada del mes de septiembre, el auge de la temporada de huracanes. El fenómeno climático de categoría 4, que avanza con vientos sostenidos de hasta 230 kilómetros por hora, se dirige hacia Jamaica este miércoles, después de haber arrasado la infraestructura y agricultura de las Islas Granada el martes y dejar al menos 7 personas muertas en el Caribe, incluidas 3 víctimas mortales en Venezuela. Se espera que Beryl ocasione vientos potencialmente mortales y marejadas ciclónicas en Jamaica y en las Islas Caimán esta noche y el jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, por lo que ambos territorios han emitido sendas alertas, además de República Dominicana y Haití, mientras que México y Belice se preparan para la llegada del huracán, prevista para el jueves. De acuerdo con los meteorólogos y otros científicos, el calentamiento global ha hecho que el océano alcance temperaturas récord en el Atlántico Norte, porque el agua caliente causa más evaporación, alimentando así la velocidad de los vientos en el océano, mientras se esperan hasta 13 huracanes a lo largo de los próximos meses, de los cuales 7 podrían alcanzar altas categorías. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Establecemos contacto ahora con Diego Martini, que se encuentra en la sede de la lista número 5 del Partido Nacional. Hubo reuniones esta tarde. Diego, adelante. Sí, Julieta, Martín, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el plenario de la lista 5, lista que tenía encabezada a Pablo Abdala, el subsecretario del Ministerio del Interior, quien está haciendo uso de la palabra ahora, a la vicepresidenta en ejercicio Beatriz Arquimón, y a Valeria Ripoll, quien fue elegida para acompañar en la fórmula presidencial Álvaro Delgado. Justamente esta tarde, Álvaro Delgado estuvo con Valeria Ripoll en la sede en la Casa del Partido Nacional, recibidos por la presidenta del honorable directorio Macarena Rubio, para hablar sobre algunos temas vinculados que tienen que ver con la campaña y fechas que ya se establecieron. El próximo 15 de julio la fórmula va a ser recibida por el directorio del Partido Nacional, directorio en pleno, para también hablar algunos aspectos de la campaña. Eso ya va a servir como una preetapa para trabajar sobre el programa único que va a tener el partido y que va a ser también trabajado en el plenario de la juventud, que va a ser el 3 y 4 de agosto en Palmar. Luego, el 10 de agosto, ahí la fórmula va a ser ratificada en el plenario nacional que va a tener el partido, y ahí se va a terminar de definir la fórmula. Obviamente va a ser confirmada y ratificada, y el programa único del partido. Hablaron sobre algunos temas Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, y en principio fueron consultados ambos sobre una campaña, digamos, como la definieron ellos, de enchastre, una campaña sucia que hay contra Valeria Ripoll por su pasado sindical. Así que escuchamos lo que decía tanto Álvaro Delgado como Valeria Ripoll. Derribar el sistema desde el 96. Lo que no se animaron a hacer en estos 30 años, 30 y pico de años, porque bueno, el Frente Amplio tenía liderazgo y cortafuegos, Vázquez, Sartori, funcionaban como tales, y nunca se animaron a derribar el sistema que nos da garantías, que nos da, acompañado por la reforma que impulsó este gobierno necesaria para darle sustentabilidad al sistema, nos da garantías de poder tener el financiamiento adecuado, sino además tener, como tenemos, 22.000 millones de dólares de 1.600.000, casi 600.000 uruguayos que están hoy en cuentas de ahorro individual, que bueno,
que si prospera este plebiscito, además del colapso económico, el colapso que genera la seguridad social, desfinanciando el sistema en forma importante, el colapso económico inmediato para el Uruguay, para la economía uruguaya, además nos van a terminar confiscando y estatizando estos 22.000 millones de dólares. Este Partido Nacional va a hacer campaña en contra de este plebiscito. Como vamos a hacer campaña a favor del plebiscito de los allanamientos nocturnos, vamos a hacer campaña en contra de este plebiscito, que es un riesgo nacional, un peligro nacional. Bien, ahí escuchábamos a Álvaro Delgado en realidad referirse justamente a la confirmación hoy de que se llegaron a las firmas para ir contra el plebiscito de la reforma de la seguridad social, y acá señalaba Álvaro Delgado la campaña que se va a desarrollar para ir contra esa otra campaña que va a llevar adelante aquellos que juntaron las firmas por el plebiscito. Sobre esto, mañana, este jueves, va a haber un encuentro con los otros líderes de la coalición que fueron electos. Hablamos de Andrés Ojeda por el Partido Colorado, hablamos de Pablo Mieres por el Partido Independiente y por Guido Manín Ríos por Cabildo Abierto, para firmar un documento justamente para comprometerse a ir en esta campaña contra la reforma de la seguridad social. Pero ahora sí escuchamos lo que decían en esta campaña sucia que ambos han definido, Valeria Ripoll y Álvaro Delgado, que se está haciendo contra quien fue electa por Álvaro Delgado para acompañarla en la fórmula, así que escuchamos lo que decían. Se genera para distorsionar la realidad. Nosotros no vamos a hacer ni una campaña ni de enchastre, ni entrar en temas personales, ni en descalificaciones. Estamos muy convencidos de lo que estamos defendiendo, tenemos propuestas. Seguramente cuando te faltan propuestas es más fácil descalificar. Nosotros vamos a ir por las propuestas. A ver, creo que nadie desconoce que he sido militante sindical y social. Hay posiciones que tenían que ver con la representación de los trabajadores y sus decisiones, no de la posición personal de Valeria. La mayoría de las cosas que he planteado mantengo lo que pienso. En otras he reconocido, y no ahora por ser la candidata a vicepresidente. De hecho, hay entrevistas anteriores que marcan lo que ha sido mi posición, por ejemplo, con la LUC. Tampoco se puede pasar por alto que yo, siendo parte del propio movimiento sindical, siempre fui muy crítica con muchas definiciones y con el perfil pro Frente Amplio que ha tenido siempre el movimiento sindical en cuanto a la falta de independencia de clase. Por lo tanto, creo que resisto archivo. Esto era consultada tanto Valeria Ripoll como Álvaro Delgado por esta campaña, digamos, que se ha llevado adelante, también por integrantes del Partido Nacional que no están conformes con que Valeria Ripoll sea quien acompañe a Álvaro Delgado en la fórmula. Justamente ahora, en este momento, Pablo Abdala, acá en el plenario de la lista 5, está hablando sobre ello, así que los dejo brevemente con esto y en breve se va a estar recibiendo entonces a Valeria Ripoll, que va a ser recibida por el plenario justamente de la lista 5, que tiene encabezando a Pablo Abdala, a Beatriz Argimón y a la propia Valeria Ripoll. Para mirar con anteojeras o como para achicar el análisis, tenemos que agrandar la cancha. Y eso es lo que yo creo que Valeria Ripoll De un punto de la ciudad a otro, ahora nos contactamos con Juan Aldecoa nuevamente porque hay noticias vinculadas a esta reunión entre el Ministerio de Salud Pública y autoridades del CASMU. Adelante. 70.000 usuarios que tiene esa institución. Y también por asegurar los puestos de trabajo, tanto sea para los médicos como para los no médicos, que es obviamente nuestra preocupación, una de nuestras preocupaciones, porque somos un sindicato y es nuestra tarea, nuestro deber. Y también, en la medida de lo posible, mantener a la institución funcionando como tal, como una institución, no cerrarla, no mantener a los usuarios asistidos por una institución que, con las debilidades que nosotros hemos, y es bueno decirlo, denunciado en múltiples oportunidades, y ustedes lo saben, y la población debería saberlo porque el sindicato médico lo ha denunciado en múltiples oportunidades, que había una situación complicada desde el punto de vista económico-financiero, a pesar de que no teníamos una calidad de información como la que hubiéramos deseado,
y que además se acompañó durante bastante tiempo de una situación de hostigamiento a médicas y médicos que también denunciamos y que de alguna manera son hechos que están relacionados entre sí. Doctor, y bueno, ¿cuáles son los pasos que va a seguir el SMU a partir de ahora? Nosotros ahora nos vamos a nuestro comité ejecutivo, donde vamos a realizar un informe sobre esta situación y probablemente convoquemos, obviamente, una asamblea informativa a los médicos, porque esta información debe ser manejada por todos los que están involucrados y el cuerpo médico de la institución, junto a los demás médicos que integran el Sindicato Médico del Uruguay, tienen derecho a tener toda la información de lo que está sucediendo de primera mano y bueno, eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Esta situación se puede sanar en 10 días como marca el plazo? El plazo es un plazo legal. Obviamente, si uno lo mira, resulta difícil que lo que no se pudo solucionar en años se solucione en 10 días, pero es un plazo legal que está marcado por las leyes, digamos, que tienen que ver con esta situación y por lo tanto el Ministerio se vio obligado a plantear ese plazo y bueno, si la empresa puede o no levantar esas observaciones en ese plazo, lo veremos en estos 10 días hábiles, que son unos 15 días en total, y bueno, yo no sabría responder si eso va a suceder o no, no parece fácil, pero bueno, es lo que está planteado. Usted habla de situación de años. ¿Hace cuánto que se arrastra esta situación en el CASMU? Esta es una situación, el primer fideicomiso que solicita el CASMU es, tengo entendido que en el 2009, o sea, esta es una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo, que abarca a más de una administración del CASMU, pero que en esta última administración nosotros entendemos que se ha visto empeorada por una gestión que no consideramos buena y que además nos gustaría, y así lo hemos planteado, que hubiera auditorías e investigación acerca de cómo llegamos a esta situación. Porque han habido muchísimas denuncias, no desde nuestra parte, sino desde propios capitalizadores de CASMU, sobre situaciones inconvenientes en el manejo de los números de la empresa, en las tercerizaciones, etcétera, que entendemos que será necesario investigar cuando llegue el momento. La FU sostiene que hay otras instituciones también en un estado similar al del CASMU. ¿Al SMU le consta? La verdad, no hemos sido informados de esa situación por parte del Ministerio. Entendemos que si así fuera, hubiéramos sido informados de eso, ¿no? ¿Tiene algún punto en común con la situación de Casa de Galicia? Son situaciones sumamente diferentes y no es bueno comparar. Primero hay una cuestión de porte, ¿no? De cantidad de socios, de cantidad de trabajadores, que es absolutamente distinta. Y en segundo lugar, hay también una historia institucional distinta. Son situaciones no comparables, realmente no, y que pensamos que no deberían terminar de manera similar. Nosotros apostamos a que la institución siga funcionando, aunque sea en otro marco jurídico o con otras autoridades. Eso quería preguntarle, más allá de que fue una puesta a punto y que decía hay variables, ¿cuáles serían esas posibilidades? ¿Es una intervención sin desplazamiento de autoridades? ¿Cuáles serían las opciones a seguir, como usted dice, manteniendo el funcionamiento? El menú de opciones está abierto. Por supuesto que en la propia ordenanza habla de una intervención, pero eso no es un hecho en este momento y puede ser con o sin desplazamiento de autoridades. Nosotros no sabemos cómo va a suceder y bueno, por lo que hemos sido informados, eso es una cosa que se resolverá en el paso de los próximos días. ¿Se habló de montos? Hay montos que están planteados en la propia ordenanza, que son bastante llamativos. De cuánto dinero. Bueno, en la ordenanza dice que durante todos estos fideicomisos, todos los fideicomisos suman como 120 millones de dólares. O sea, nos quedamos con estas palabras de José Minarrieta, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay. La situación del CASMU es delicada. Minarrieta entiende que hay posibilidades de mirar hacia adelante con cambios, pero que habiliten el normal funcionamiento de la institución, o sea, que no impliquen la intervención. Regresamos con MB Noticias. Para contarles que el Sindicato de las Panificadoras Industriales se declaró en conflicto y comenzó a realizar paros que están afectando tanto la elaboración como la distribución en todo el país. El colectivo se declaró ya lo habíamos dicho, en conflicto y denunció que la empresa Friopan violó los convenios colectivos, pidió la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y se movilizó en reclamo de diálogo. Se han dado todos los pasos que indica el convenio colectivo de la prevención de preconflicto. Al no llegar a acuerdo es que se toma esta decisión de conflicto y tomar medidas. ¿Cómo han venido siendo las negociaciones hasta el momento?
Bueno, las negociaciones hasta el momento han venido siendo muy duras, como siempre, frío pan, e incumpliendo el convenio colectivo. Ese es el problema, ¿verdad? Y haciendo cambios en los criterios del mismo unilateralmente, que perjudican a la clase trabajadora. Nosotros, en el marco del paro general parcial del día jueves 27 pasado del PIT-CNT, nosotros paramos 24 horas. A partir de ahí empezamos una serie de medidas que, si no hay avances en las negociaciones, se pueden agudizar. Los sectores que afectan son las panificadoras industriales, las panaderías artesanales donde tenemos afiliados del SUOPA y los puntos de venta en todo el país. ¿Qué se ha dicho por parte del Ministerio de Trabajo que ustedes han pedido que se intervenga? Sí, nosotros la semana pasada tuvimos una charla con el Director Nacional de Trabajo, Federico Darevere, en cual nosotros le transmitimos la preocupación del sector porque recién comenzaba el conflicto y ahí era posible hacer alguna negociación si se llamaba a la empresa, porque sabemos que después el conflicto se agudiza, se radicaliza y es más difícil de salir de la misma. Ahora repasamos el pronóstico del tiempo. Antes les contamos que desde el próximo viernes va a haber una ola de frío para todo el sur del país, o sea, del Río Negro hacia el sur, de manera que hay que ir teniendo eso en cuenta mientras repasamos lo que se pronostica para las próximas horas. Así es, vamos a ver los próximos 2 días. El jueves 4 de julio va a haber una mínima de 2 grados, una máxima de 12 y una situación similar más adelante, pero con un poquito de sol. Claro, este es el pronóstico para Montevideo y el área metropolitana. Pasamos al viernes 5 de julio. No se prevén lluvias, pero ya se anuncian heladas agrometeorológicas y ese día empieza la ola de frío. Mínima 3 grados para ese día, máxima 10, la temperatura o las temperaturas pronosticadas. Abríguense mucho porque ya está frío desde hoy. Sí, esa es la realidad. Se siente y se va a sentir más. Ya llega Lado B a la pantalla de TV Ciudad. Hasta entonces. Pasen bien.